Hola, buenas tardes para todos. Nuevamente un saludo muy especial desde la Asociación de Exalumnos a toda nuestra comunidad. Hoy, como todos los miércoles, cumpliendo con nuestra cita del ciclo de conferencias que venimos presentando y que ha sido muy motivante por la acogida que ha tenido dentro de nuestros exalumnos, tanto para ofrecer sus conferencias como para acudir a ellas como público. Hoy tengo el gusto de presentar a un exalumno modelo 81, eh, gran amigo y una persona que ha tenido un recorrido bastante largo que voy a tratar de abreviar. Eh, Estudió economía en la Universidad de los Andes, hizo máster en economía en Yale, hizo un máster en administración pública en Carleton. Ha desempeñado varios cargos como investigador del Banco de la República, ejecutivo principal de la Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo CAF, ha sido vicepresidente económico de Asobancaria, vicepresidente de ANIF, vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Bogotá, es profesor en la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana, ha sido autor de varios artículos publicados en revistas especializadas de economía. Fue destacado como el mejor analista económico de Colombia en el 2019 por Focus Economics. Hoy ocupa el cargo de director ejecutivo de los estudios económicos del Grupo Bolívar. Aparte de eso, tiene una familia maravillosa con quienes hemos tenido la oportunidad de compartir. Es nuestro querido Andrés Langebeck Rueda, nuevamente les digo exalumno 81, a quien le doy la palabra y le agradezco profundamente que haya aceptado nuestra invitación. Adelante, Andrés. Bueno, Luis David, no, pues muchísimas gracias por esta muy amable invitación. Desde el primer momento me pareció una gran oportunidad para volver al colegio y volver a estar con esa comunidad tan alegre y viva como es la del gimnasio. Quería dar también un tributo, no es común que yo vaya al colegio y hable con los exalumnos, pero quiero dar un tributo a dos grandes profesores. Yo hice un balance de quienes habían sido mis mejores profesores en esa vida académica y de 5 profesores muy buenos que tuve, 2 fueron profesores en el colegio, o sea que es un mérito muy importante del colegio habernos dado la oportunidad de contar con esas 2 personas, que obviamente voy a nombrarlas, el profesor Bernardo Cortés, quien fue profesor de trigonometría, y el profesor Jauregui, quien fue mi profesor de filosofía en los 2 últimos años del colegio. Les tengo un gran recuerdo y realmente quisiera mencionarlos y hacerles una mención muy especial. Bueno, pues muy bien, ya con esa pequeña introducción y con el ánimo de que todos puedan aprovechar esta charla, tratar de entender en qué situación estamos y cuáles son las perspectivas económicas, voy a proceder a ir cargando la presentación. Como todos los economistas, pues lamentablemente tengo muchas gráficas. Voy a tratar de hablar menos de cifras, pero va a ser inevitable que tengamos que hacer referencia a muchas gráficas. Espero que no se aburran y que sea útil, la verdad. Ese es tal vez el principal aspecto de la presentación. Bueno, vamos entonces a hacer un recorrido por esta presentación que titulado Crisis Mundial por el COVID-19 y su impacto para Colombia. Como ustedes bien saben, pues este es un fenómeno que nunca, digamos, en la historia moderna habíamos tenido. Muy probablemente en 1918, 19 y 20 tuvimos lo que se denomina la gripe española o la gripa española, que al parecer tuvo 50 millones de muertos,
pero lamentablemente la información que tenemos de esa época sobre este fenómeno no es muy buena y no quedaron tampoco muchas lecciones de cuáles son las políticas económicas que se deben adoptar para afrontar una situación como esta. El contenido de la presentación es el siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de la coyuntura y las perspectivas internacionales. Y en segundo lugar, el impacto y las perspectivas para Colombia. Bien, empecemos por las cifras del COVID. Y aquí probablemente esta diapositiva los va a sorprender a muchos de ustedes. Es una manera que usualmente no se utiliza para ver las cifras de las tendencias recientes de este fenómeno. Muchas veces, y los medios de comunicación son muy imprecisos en este tema porque hablan del número de casos de COVID o del número de muertos, pero es apenas natural que un país como Estados Unidos, que es el más grande del mundo, tenga más casos, y que un país como Panamá, que es un país mucho más pequeño, pues tenga menos casos. Entonces, pues, el ordenamiento en realidad no se debe hacer la manera como usualmente se hace. La forma de analizar el fenómeno es viendo precisamente el número de casos o el número de muertos o fallecidos por cada 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes, y eso es precisamente lo que les traigo en esta diapositiva. Y adicionalmente estoy mirando con especial énfasis los últimos casos y los países que más casos tienen en las últimas semanas. Nosotros sabemos que el caso de China al inicio de la pandemia fue muy importante, después siguieron Italia y España. Bueno, he alejado un poco a esos países de este análisis y me estoy enfocando en las cifras más recientes. Y fíjense ustedes, gran sorpresa que esta información produce es que precisamente Chile y Perú, que son dos economías latinoamericanas, son las que en este momento presentan el mayor número de casos por millón de habitantes. Puede haber algunos otros territorios más pequeños, Qatar, por ejemplo, pero desde el punto de vista, digamos, de tamaño de la población, pues Qatar no es muy representativo. Entonces, nos estamos enfocando también en países que tienen cierto tamaño y que son cercanos a Colombia de alguna manera. La línea roja entonces nos muestra la intensidad del fenómeno en Chile, la línea color mostaza, la intensidad del fenómeno en Perú, y la línea color azul nos muestra la intensidad del fenómeno en Brasil. Claramente una de las conclusiones que podemos sacar de estas cifras es que América Latina está en este momento en el ojo del huracán, en el sentido de que somos la zona geográfica en el mundo donde más está creciendo el número de casos y lamentablemente donde también está creciendo más el número de muertos. Y simplemente para recordar, el día de hoy ya teníamos más de 6.551.000 casos con 387.000 muertos, lo cual ya hace de este un fenómeno bastante grande en términos de las pandemias o los fenómenos de epidemia que tuvimos en años recientes, en los últimos 50 años. Bueno, muy bien. El impacto económico del COVID-19 va a tener su punto más neurálgico en el mes de abril y mayo del 2020. Sin embargo, las cifras del primer trimestre del año alcanzan a capturar algo de lo que ya estábamos empezando a ver y a intuir. Miren ustedes, por ejemplo, aquí les traigo una tabla donde se muestran los crecimientos del Producto Interno Bruto en algunos países en el trimestre 4 del 2019, es decir, el último trimestre del año pasado, y en el primer trimestre de este año. China, por ejemplo, tuvo una caída del 6,8% y es, digamos, hasta ahora uno de los países más afectados. Sabemos que fue así porque el fenómeno del COVID-19 nació en China, muy probablemente
en el mes de octubre o noviembre del año pasado, y China tuvo que entrar en un proceso de cuarentena en momentos en que el resto del mundo tenían absoluta libertad de movimiento. Entonces, sin duda, China es la economía más afectada. Después vemos a Italia, Francia, España, con caídas del 5,4, 5 y 4,1%. Cuando miramos esa lista, abajo encontramos algunos países que tienen crecimientos positivos, que son Estados Unidos, Chile y el caso de Colombia, que es bastante interesante. Tuvimos en el primer trimestre un crecimiento del 1,1%, que dado ese contexto que ustedes ven ahí, es realmente un buen crecimiento. Sin embargo, como lo vamos a ver en la sección de Colombia, los últimos 10 días del mes de marzo fueron absolutamente devastadores. Y sabemos que el mes de abril fue tremendamente malo, entre otras por las cifras de desempleo que ya conocemos y algunos otros indicadores que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la fotografía tomada al último día de marzo de este año, donde particularmente Colombia tenía una situación relativamente buena. Aquí ustedes ven un indicador que es muy importante, se conoce como el PMI. El PMI es tremendamente útil para analizar las tendencias de la producción a nivel mundial. En este gráfico tenemos más o menos el 85% del Producto Interno Bruto mundial representado. Y ustedes ven ahí, digamos en el margen derecho de la gráfica, como en el mes de abril se produce una caída absolutamente contundente en el indicador del PMI. El indicador se puede desagregar entre dos tipos de actividades manufactureras, que es la línea color rojo, y las actividades de servicios, que es la línea color azul. Y claramente vemos que son las actividades de servicios las que más han sido afectadas por el COVID-19. Y la razón es muy sencilla. Hoy en día, buena parte de la actividad manufacturera en el mundo es altamente mecanizada y esas normas de distanciamiento pueden aplicarse con más facilidad. En cambio, el sector de servicios, por su naturaleza, implica un face-to-face de las personas y es precisamente lo que más se ha visto restringido en los últimos meses. Actividades que tienen que ver con recreación, restaurantes, clubes, hoteles, son las actividades más perjudicadas precisamente porque son actividades de servicios donde es indispensable el contacto y el face-to-face entre las personas. La otra conclusión que podemos sacar de esta diapositiva es que cuando comparamos lo que está sucediendo con fenómenos recesivos anteriores, especialmente cuando este indicador está por debajo de 50, significa que estamos en decrecimiento. Y entre más bajo sea, pues significa que la situación fue más aguda. Fíjense ustedes, el fenómeno más reciente que teníamos de una crisis en el mundo fue el fenómeno de Lehman Brothers en el año 2008-2009, la última crisis financiera internacional. Luce también muy pequeño a la hora de compararlo con lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. Entonces, dos lecciones sacamos de aquí. Primero, estamos viendo afectados especialmente el sector de servicios y en segundo lugar, muy probablemente la recesión que estamos viviendo a nivel global no tiene antecedentes en la historia. Probablemente la Gran Depresión en los años 29 a 32 en los Estados Unidos, pero la gran diferencia que tenemos frente a esa época es que la Gran Depresión fue un fenómeno que afectó especialmente a los países desarrollados. Algunos países en desarrollo no sintieron en forma significativa lo que ocurrió a nivel global, especialmente países que no estaban con una buena inserción en el comercio internacional. Entonces, la diferencia entre esta crisis y la crisis del 29 es que efectivamente aquí nadie se ha salvado de lo que hemos visto en términos de caída de la actividad productiva generalizada. El segundo índice se refiere a la economía de los Estados Unidos.
Y aquí las cifras son todavía más dramáticas y me estoy yendo más atrás en el tiempo. Se llama el Chicago Fed National Activity Index y es un indicador que también me permite analizar cómo está la salud de los Estados Unidos. Y es muy buen indicador. Yo he marcado en color gris o color azul los periodos de recesión que hemos tenido en los Estados Unidos. Y fíjense que la línea roja, que es este indicador de actividad, claramente coincide con esos periodos de recesión y me los marca en una forma bastante clara. Bueno, lo que está sucediendo también con cifras al mes de abril es que ese Chicago Fed National Activity Index está en su nivel más bajo también de la historia de este indicador. Y ya me voy a otro indicador. Las cifras mensuales ya no nos sirven para analizar lo que está sucediendo. Entonces, hemos sido creativos y ustedes van a ver a lo largo de mi presentación algunos otros indicadores con frecuencias diarias o con frecuencias semanales, donde tratamos de monitorear qué es lo que está sucediendo a nivel global. Uno de esos indicadores es este, Lewis, Mertens y Stock. Crearon un índice que se llama el HFI, el High Frequency Index, que me muestra la actividad económica en los Estados Unidos. Aquí ya las magnitudes son bastante comparables con lo que ocurre en la vida real. Este indicador lo tenemos al día viernes de la semana pasada. Es decir, lo tenemos al final del mes de mayo. Y fíjense ustedes que, según mis cálculos, la actividad económica en los Estados Unidos debe estar cayendo alrededor del 10,14% en estos momentos. Y de hecho, es muy poco lo que alcanzamos a ver de recuperación. Tal vez la buena noticia que nos muestran estas cifras es que esa caída vertical, esa desplomada del indicador de actividad en los Estados Unidos ya encontró un piso. Sin embargo, todavía estos indicadores no nos permiten mostrar que haya ninguna recuperación en la economía de los Estados Unidos. Por fortuna, algunos otros indicadores que vamos a ver más adelante para otras economías nos sugieren que la situación es diferente. Sí hay algunos brotes verdes, hay algunas luces al final del túnel que permiten pensar que este fenómeno puede finalmente llegar a su fin en los próximos meses. Y precisamente este es uno de esos indicadores. Aquí les traigo el indicador para Alemania del tráfico de camiones. También tenemos esa caída muy pronunciada en el mes de marzo, que vemos en todas partes del mundo, mes de marzo y abril. Pero fíjense ustedes que el tráfico de camiones en Alemania ha venido recuperándose. No estamos llegando a los niveles previos que teníamos antes de que se desatara la expansión del COVID a los países europeos, en este caso Alemania, pero efectivamente la recuperación ha sido muy importante. El indicador ha ganado casi 20 puntos, pasando de 94.4 a 104.3. Al final de mi presentación voy a mostrarles también un indicador muy novedoso que está sacando Google sobre la movilidad. Y también ahí vamos a observar muy favorablemente para Colombia con relación a otros países que en el caso de Colombia la reactivación que estamos viendo de alguna manera también es notoria. Bueno, era natural que una caída tan fuerte en los niveles de actividad económica a nivel global tuvieran consecuencias sobre variables financieras. Y tal vez la más importante tiene que ver con las acciones. Aquí les traigo índices accionarios, el Dow Jones para la economía de los Estados Unidos, el DAX para la economía alemana, en el Reino Unido tenemos el FTSE y la bolsa de Shanghai en China. Y fíjense ustedes que al igual que cayeron los niveles de actividad económica, pero incluso con antelación a que cayeran esos niveles de actividad económica, las bolsas se desplomaron, llegaron a caer más o menos un 35% en muy pocas semanas o muy pocos días, y que hemos visto un proceso de recuperación.
las acciones son un buen termómetro de lo que piensan los mercados sobre el futuro. ¿Por qué? Porque finalmente una acción representa la confianza que tienen los inversionistas en una empresa. Si el precio de la acción es bajo, significa que no hay mucha confianza en esa empresa. Si los precios suben, significa que la confianza en que esa empresa va a salir adelante ha aumentado. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos días, especialmente y tal vez coincidente con lo que está sucediendo en Alemania. La bolsa en Alemania viene presentando un proceso interesante de recuperación. Es la línea roja que ustedes ven en esa diapositiva. El Reino Unido y el Dow Jones también registran recuperaciones importantes, lo que significa que los mercados hoy en día están bastante más positivos sobre lo que va a ser el crecimiento de la actividad económica hacia futuro. Bueno, ¿qué ocurrió sobre todo en los Estados Unidos o qué han hecho las autoridades económicas en los Estados Unidos para tratar de paliar esta crisis? Bueno, sin duda, los bancos centrales, en el caso particular de los Estados Unidos, es la Fed, es el Banco Central, es el equivalente del Banco de la República, pues ha hecho una expansión de sus activos en una forma que no tiene comparación con lo que ocurrió ni siquiera en la época de Lehman Brothers, en la época de la crisis financiera internacional del 2008-2009. Ustedes ven aquí el enorme crecimiento que ha tenido los activos de la Fed en las últimas semanas. Ha pasado más o menos de unos 4 trillones de dólares a más de 7 trillones de dólares. ¿Y qué hace la Fed? La Fed, como cualquier banco central en el mundo, es el banco, en muchos casos, del gobierno y es además el banco de los bancos. Entonces, lo que ha hecho la Fed es proveer muchísima liquidez para que los bancos no tengan problemas en ese sentido. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho comprando títulos, tanto emitidos por el gobierno como títulos que han emitido los bancos, como cartera de los bancos. En el caso colombiano también hemos visto eso. El Banco de la República está comprando cartera del sistema financiero colombiano, de los bancos en Colombia. Eso le permite a los bancos tener la liquidez necesaria, de tal manera que hasta ahora no hemos visto ni en los Estados Unidos ni en Colombia ningún temor sobre la capacidad que tienen los bancos de cumplir con su deber de asegurar los depósitos de los ahorradores y de tener los recursos necesarios en el momento en que la gente quiera retirar esos recursos de los bancos. Y esa es una gran diferencia frente a las crisis anteriores. A nivel de los Estados Unidos, a nivel de Colombia y a nivel de la mayor parte del mundo, tal vez con excepción de algunos países europeos, el sistema financiero hoy en día es muchísimo más fuerte y estamos listos para aguantar, digamos, una crisis bastante fuerte como la que estamos viendo. Pero no solamente la política monetaria ha venido actuando para ayudar en estas circunstancias. En el caso de los Estados Unidos hemos visto también una fuerte expansión de la política fiscal. De hecho, estamos llegando en el 2020 a un déficit fiscal en los Estados Unidos prácticamente del 18%, 17.9%. Cuando ustedes miran este déficit con lo que la historia nos permite mostrar claramente, ustedes pueden observar que no tiene antecedentes. Un déficit de esta naturaleza, recordemos, el déficit simplemente la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno. El déficit como proporción del PIB es prácticamente del 18%. No teníamos una situación de esta naturaleza. ¿En qué se está gastando la plata? Bueno, casi todos los países están tratando de ayudar a las empresas y tratando de ayudar a las personas. En este caso voy a hacer referencia a Colombia, donde a través del Fondo Nacional de Garantías se está facilitando el acceso al crédito de las empresas
de tal manera que puedan cubrir por estos meses que sabemos que son duros y van a ser difíciles, sus gastos más importantes, entre ellos los gastos de la nómina. También hemos visto, en el caso particular de Colombia, un aumento importante en el gasto para realizar transferencias a la población más vulnerable que tiene el país, a través de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor. Se está llegando a personas que o no tienen un puesto o que tienen unos ingresos insuficientes. Por lo general son cabezas de hogar y que no tienen, digamos, los ingresos suficientes para cubrir las necesidades de gasto de los hogares. Nosotros somos un país bastante más pobre que la economía de los Estados Unidos y por lo tanto nuestra capacidad de gasto para atender la emergencia es mucho más reducida. Sin embargo, el gobierno nacional está haciendo esfuerzos cercanos al 3% del PIB y tal vez más para ayudar en esta emergencia a que las empresas sobrevivan. Ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos y ayudar a que las personas alivien su situación en términos de ingresos. Bueno, ¿cómo puede ser el futuro? ¿Qué se viene y cómo va a ser esa recuperación? ¿Cuándo empezaremos a verla? Ya vimos que en el caso de Estados Unidos todavía no hay indicadores muy sólidos que permitan ver una recuperación. En el caso de Alemania, por ejemplo, sí. Bueno, realmente no hay consenso en los economistas a nivel mundial de cómo va a ser esta recuperación. Una firma que se llama Focus Economics hace un sondeo y le pregunta a los analistas a nivel global cómo podría ser esa recuperación. La mayor parte de los analistas piensa que va a ser una recuperación en U, es decir, tuvimos una caída muy pronunciada, es la parte vertical hacia abajo de la U, vamos a tener varios meses de caídas en la producción y muy lento crecimiento y después la pata hacia arriba de la U, que significa recuperación. Pero hay otros todavía que piensan que la recuperación va a ser en V, es decir, tenemos una caída muy pronunciada y una recuperación relativamente rápida. Pero fíjense que en el mundo, la mayor parte de los analistas piensa que va a ser una recuperación en U. Y como de hecho vamos a ver más adelante, el Fondo Monetario Internacional sugiere que recuperar los niveles de actividad económica nos va a tardar no meses, sino muy probablemente 3 o 4 años. Es decir, es casi que una recuperación ni siquiera en U, ni en B, sino en L. Y también hay otras economistas que piensan que la recuperación se puede dar en W. Recordemos cómo es la W, simplemente tenemos un proceso de recuperación en ciernes, las economías están liberando algunas de las actividades, tenemos una liberación parcial de profesiones y actividades que se pueden realizar, pero no tenemos garantía de que tengamos que echar para atrás. La recuperación en W significaría que tenemos que retroceder y que ese proceso de recuperación podría abortarse de tal manera que tengamos una recaída y después y otra recuperación. Entonces, no tenemos mucha claridad, no es muy fácil predecir esto. La dinámica del COVID es muy difícil. Hay muchos epidemiólogos que dicen que el fenómeno ya está perdiendo fuerza, pero hay otros epidemiólogos que dicen que el virus puede mutar, hacerse más fuerte y que incluso las vacunas que se están desarrollando hoy en día podrían no ser suficientes para atender o controlar la capacidad de dispersión de un virus que se ha fortalecido. Entonces, desde ese punto de vista hay mucha incertidumbre y obviamente esa incertidumbre se traslada a los temas económicos. De todos modos, quisiera rápidamente mostrarles algunas de las proyecciones que tiene el Fondo Monetario Internacional. Tenemos el crecimiento del producto para el 2020, el 2021, y al final, en la última columna, tengo un semáforo que me dice si la recuperación que el Fondo Monetario Internacional prevé en el 2021
es capaz de superar la caída que tenemos en el 2020 o no lo es. Fíjense ustedes que el mundo sí se recuperaría, el mundo caería 3% en este año, pero tendría una recuperación a 5.8% de crecimiento en el 2021. Tiene entonces un semáforo en verde. Pero hay regiones como Europa, América del Norte, Suramérica, Asia desarrollada, donde tenemos un semáforo en rojo, es decir, la recuperación en 2021 no alcanzaría a compensar la caída del 2020. Por ejemplo, el caso de Europa. Para Europa, el fondo prevé que la economía caiga un 6.6%, el próximo año se recupere en un 4.5%, en neto vamos a tener una caída de 2.4% en los 2 años. O sea que sería un proceso de recuperación incluso más lento. Y fíjense que Sudamérica está como región en semáforo rojo. Es decir, el fondo piensa que comparados con otras regiones, Sudamérica y en general Latinoamérica no tendrían, digamos, una recuperación tan sólida. Tal vez Asia emergente, que es la zona donde está China, presentaría una recuperación mucho más rápida, una recuperación muy sólida, con un crecimiento positivo neto de 9.6% en los dos años. Bueno, miremos qué piensa el Fondo Monetario Internacional sobre Colombia. Ya sabemos que en general estas cifras tienen mucha incertidumbre, son apenas una guía muy básica de hacia dónde se pueden comportar las economías. Bueno, aquí tenemos el mismo ejercicio, pero ya para cada una de las economías latinoamericanas. Y fíjense ustedes que claramente hay unos países que están en rojo. Están México, Brasil y Argentina. Tendrían caídas este año muy fuertes y recuperaciones el próximo año que no compensan esas caídas. Pero hay dos países que lamentablemente son dos vecinos nuestros donde la situación es todavía más grave, porque no solamente están cayendo en el 2020, sino siguen cayendo en el 2021, que son Venezuela y Ecuador. Ambos países petroleros, ambos países cuyo muy bajo crecimiento en este año y el próximo año no contribuyen a que la actividad económica en Colombia pues, se desarrolle. Recordemos que en los buenos tiempos Venezuela contribuía mucho a comprar productos colombianos. Hace muchos años se perdió eso, pero pues la situación parece ser igualmente crítica en el sentido de que son países que no van a crecer. Hoy en día estamos viendo alguna migración incluso de venezolanos hacia su país de origen, porque era una población vinculada al sector informal. Ellos no son sujetos de los subsidios del gobierno nacional a través de Familias en Acción y por lo tanto no tienen ingresos suficientes para subsistir. Entonces están buscando regresar. Bueno, el próximo año, si logramos que este COVID se controle, las proyecciones del Fondo Monetario nos sugerirían que esa migración probablemente retornaría a Colombia, porque la situación de Venezuela es muy crítica y no mejoraría el próximo año en forma muy significativa. Colombia, en este caso, tiene un semáforo en verde, lo que nos dice que el crecimiento neto sería positivo con 1.2% después de 2 años. Países como Uruguay y Paraguay estarían en una situación también parecida. Bueno, ahora viene esta noticia que es un poco lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional y yo creo que todos lo podemos estar intuyendo. O sea, cuando uno oye que hay cadenas de restaurantes que van a cerrar, cuando uno oye que hay empresas colombianas muy reconocidas por todos que están en situaciones muy difíciles, uno intuye que el mundo que se nos viene en los próximos años es un mundo muy distinto. Y creo que esta gráfica nos ayuda a entender un poco eso. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, es muy sencillo. La línea color rojo y punteada nos muestra cuál hubiera sido el comportamiento de la actividad económica en el mundo para los países emergentes. Países emergentes como la India, como Brasil, como Colombia.
Y la línea color azul, la línea punteada, nos muestra cuál sería la actividad económica en los países desarrollados, países como Alemania, países Francia, Italia, España y Estados Unidos. Esas son las líneas punteadas. Las líneas continuas nos muestran cuál sería realmente la actividad económica. Y yo quiero que ustedes se fijen al final de la gráfica donde está 21Q4, eso significa el cuarto trimestre del 2021. Es decir, a finales del próximo año, ni los países emergentes ni los países desarrollados son capaces de alcanzar el nivel de actividad económica que hubiéramos tenido en ausencia de la pandemia del COVID-19. Entonces, sí, efectivamente es un proceso que seguramente va a ser lento, nos va a tomar unos años salir de la situación y recuperar los niveles de actividad que perdí. Bueno, ahora quiero hablar de países emergentes y en particular de dos situaciones que están afectando a los países emergentes. Lo primero son los flujos de capitales hacia países emergentes y en este caso inversiones de portafolio, es decir, dentro de la inversión encontramos dos grandes rubros, la inversión extranjera directa, que son aquellas empresas que vienen a establecerse en Colombia, toman el control de alguna empresa o vienen desde ceros, invierten en nuestro país, dirigen esas empresas. Aquí no voy a hablar de eso, de esa inversión, voy a hablar de la inversión de portafolio, aquellos inversionistas que vienen a comprar acciones o títulos del gobierno o títulos de empresas colombianas que se emiten en el mercado. Estas gráficas corresponden a países emergentes y la línea roja nos muestra cómo, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2017, 2018, 2019, los países emergentes en este año han sufrido una importante salida de flujos de capital. Han salido 96.550 millones de dólares con cifras al 28 de mayo. Es la salida más grande que hemos visto de flujos de capital en países emergentes en toda la historia. Y significa algo de temor y desconfianza por la suerte de los países desarrollados. Emergentes. Lo que vimos con el precio del dólar, donde llegamos a tasas por encima de los 4.000, casi 4.200 y pico de pesos en el mes de marzo, se debió en buena parte a salidas de capital desde Colombia que buscaban refugio en países que se consideraban de menor riesgo. Y la otra característica de algunos países emergentes, no todos los países emergentes son así, es la importancia que tienen las materias primas. En América Latina tenemos algunos extremos. México y Costa Rica son países donde la mayor cantidad de exportaciones no está representada por materias primas, está representada por bienes manufacturados. En el caso de México, automóviles, partes y piezas para automóviles y aparatos eléctricos. En el caso de Costa Rica son bienes que se usan en el sistema de salud y muchos de ellos también en el sistema, específicamente en el sistema de salud oral. Son productos terminados que utilizan dentistas y médicos, sobre todo en la economía de los Estados Unidos. Pero el resto de países de América Latina producimos en buena parte materias primas para exportación. El caso colombiano es el petróleo, ustedes lo ven ahí. Es la materia prima más afectada entre todas las materias primas que produce América Latina. América Latina también produce carbón, produce oro. El segundo producto de exportación de Perú es el oro. Y fíjense ustedes que el oro se ha mantenido muy bien. De hecho, ha sido uno de los productos que ha ganado valor en estos meses porque muchos inversionistas han considerado que el oro es una buena inversión en momentos de incertidumbre. Entonces, el oro gana valor, pero otras materias primas como el petróleo, como el azúcar, la soya, pierden valor. Pero dentro de estas materias primas, sin duda, la que más ha perdido valor en los últimos tiempos es el petróleo. O sea, Colombia enfrenta desde el punto de vista externo una situación compleja porque el precio del petróleo cae y es nuestra principal exportación. La consecuencia natural es que pues, la tasa de cambio tiene que recibir ese impacto.
Sin embargo, ustedes también lo ven ahí, desde las últimas, digamos, desde el mediados del mes de mayo, hemos visto una recuperación en los precios del petróleo, que nos ha llevado a ese indicador, tal como lo vemos acá, que es base 100 en diciembre del 2019, ha pasado de niveles cercanos al de 27 a 59. O sea, hemos visto una recuperación. La caída que hemos visto recientemente en la tasa de cambio en Colombia frente al dólar, en parte es producto de esta recuperación de los precios de petróleo. Bueno, muy bien. ¿Qué puede pasar con el petróleo? Aquí tenemos las predicciones de un par de agencias internacionales y de Estados Unidos sobre cuál podría ser la demanda de petróleo en los próximos meses. Ustedes lo ven ahí, tanto la línea color rojo, que es la estimación de una agencia, como la línea color azul, sugieren que los peores meses en términos de demanda por petróleo en el mundo son los meses de abril y mayo, que a partir de este mes de junio tendríamos una recuperación, efectivamente la estamos viendo, y que en la medida en que avancen los meses, ya probablemente a partir del mes de septiembre tendríamos una normalización bastante significativa en términos de los precios de petróleo. Es una buena noticia para Colombia porque podría significar que la tasa de cambio, que ya ha venido corrigiendo hacia abajo, podría caer incluso un poco más. Bueno, ahora sí pasemos al tema de Colombia. Y aquí sí quisiera hacer un zoom de las cifras del COVID-19 en nuestro país frente a otros países latinoamericanos. Y aquí las noticias son bastante buenas. Nosotros somos un país que hizo una cuarentena relativamente más estricta que otros países. Empezamos también relativamente más temprano que otros países, especialmente si nos comparamos con Brasil. Y tal vez no en todo el país, pero en algunas ciudades, casos destacables, por ejemplo, de alguna manera Bogotá y también, naturalmente, pues digamos Medellín, también lo ha hecho bastante bien. Las medidas de distanciamiento que se han tomado han permitido que el número de casos por millón de habitantes sea muy bajo. Ustedes lo ven ahí, Colombia y México están con bajísimos niveles en términos de número de contagios. También en el número de muertos. Colombia tiene cifras a hoy más o menos de 1.200, un poquito más de 1.200 muertos, que es muy poco en relación con otros países. ¿Quiénes llaman la atención acá? Chile, Perú y Brasil, donde las curvas van ascendiendo, son cada vez más significan niveles más altos y donde pues la situación del sistema de salud seguramente se va a complicar en las próximas semanas. Ya vimos nuestro crecimiento histórico. Nosotros, la economía colombiana venía relativamente bien en el año 2019. En el último trimestre habíamos crecido el 3,5%. La inversión estaba creciendo bastante bien. Incluso sectores como el de la construcción empezaban a mostrar algunos síntomas de recuperación. Pero claro, a partir del día 20 tenemos ya la cuarentena nacional y solamente 10 días a nivel nacional y en el caso colombiano, perdón, el caso de Bogotá, incluso unos días antes, tuvimos un simulacro de cuarentena. Ya vemos que el impacto fue absolutamente demoledor. Entonces, la actividad económica creció apenas el 1,1%. El sector de construcción fue uno de los que más cayó, especialmente la construcción de edificaciones tuvo una caída del 16,5%, que ustedes lo ven ahí comparado con lo que el sector había mostrado, pues sin duda significa un agravamiento bastante fuerte. Durante el mes de abril las obras estuvieron prácticamente paralizadas, los inventarios fueron creciendo y eso significa que muy probablemente las cifras del segundo trimestre del año para el sector de edificaciones también sean bastante feas. Aquí tenemos ya mes a mes qué fue lo que sucedió, no solamente el primer trimestre, que fue un crecimiento del 1,1, sino vimos un crecimiento del 3,7 en enero, 4,6 en febrero, la economía iba muy bien, y una caída del 4,9% en el mes de marzo.
con solo, como les digo, de 10 días de cuarentena. Nosotros, en forma muy simple, pensamos que la actividad económica en el mes de abril ha podido caer más o menos un 12,5%, que es una caída que no tiene antecedentes en nuestra historia y que es bastante significativa. ¿Qué otros indicadores nos pueden sugerir cómo va la economía? Nosotros en Davivienda tenemos un indicador de confianza. Le preguntamos a nuestros clientes cómo consideran que es su confianza en la situación económica del país frente a la confianza que tenían el mes pasado. Los datos que tenemos ya son consolidados al 30 de mayo, o sea, ya hasta el cierre del mes. Y fíjense ustedes, el mes de abril fue muy malo. El mes de mayo hubo una pequeña recuperación de menos 61 a 56,7. Nos muestra una muy pequeña recuperación. Desde el punto de vista histórico son niveles muy bajos, pero por lo menos creo que todos podríamos coincidir en que lo peor, digamos, en términos de caídas en la actividad y pérdida de la confianza, ya pasó. Y lo que podríamos ver en las próximas semanas, especialmente en ciudades que son distintas a Bogotá y Cali, por ejemplo Medellín, donde a partir de el lunes de esta semana ya empezaron a tener más actividades permitidas, pues va a ser una recuperación un poco mayor. Algunos de los efectos que vamos a ver acá son bastante complicados. La producción de petróleo ha caído significativamente. Estamos muy cercanos a los 700,000 barriles de petróleo. Nosotros habíamos llegado a niveles de prácticamente 890,000 barriles de petróleo al día. La producción de petróleo está cayendo porque hay algunos pozos que no resultan rentables a los niveles de precios que estamos viendo incluso hoy. Recordemos que teníamos, antes de la caída en los precios, teníamos niveles cercanos a los $57 por barril. Hoy en día hemos venido recuperándonos, estamos un poco más de 36, 37, 38, pero siguen siendo niveles más bajos. Entonces, hay algunos campos que no son rentables y por lo tanto la producción de petróleo ha venido cayendo. De hecho, desde el mes de enero hasta ahora ha caído un 21%. Tal vez la cifra más dolorosa que conocimos sobre lo que ha venido sucediendo en estos días es sin duda las cifras de empleo. El número de ocupados en Colombia cayó de ser 22 millones a ser 16,5 millones, es decir, tuvimos entre febrero y abril una pérdida de 5 millones de empleos. Eso es más del 25% del empleo. Una de cada 4 personas en la economía perdió su empleo. Y lamentablemente, pues esa es una situación muy difícil y requiere de nuestro apoyo y de nuestra solidaridad. En el caso particular del empleo, también lo que vimos analizando cifras no solamente del DANE, sino cifras también de los afiliados a las administradoras de riesgos laborales, es que el empleo que más cayó fue el empleo informal. El empleo formal mostró una caída del 5,2% en el mes de abril. Es decir, muchas empresas hicieron realmente el esfuerzo de tratar de mantener a sus empleados a pesar de la situación adversa. Pero aquellos trabajadores que están en las calles, que venden golosinas, que venden dulces, que venden maní en las calles, pues esas personas no pudieron trabajar. Esas ventas están prohibidas en los decretos que se han expedido y por lo tanto son personas que inmediatamente perdieron su empleo. Y esta situación es bastante lamentable y es una de las situaciones que seguramente se va a corregir en los próximos meses, pero que va a tomar un tiempo importante para que se corrija definitivamente.
Las acciones, las bolsas, ¿cómo se han comportado? La bolsa de Colombia es la línea color rojo que ustedes ven ahí. Efectivamente las bolsas han tenido alguna recuperación frente a lo que vimos en el mes de marzo, pero la bolsa que menos recuperación ha tenido en particular es la bolsa de Colombia. Y la razón es que el petróleo y el carbón, pero sobre todo el petróleo, tienen una participación más grande. Y como ya vimos, el precio del petróleo es uno de las materias primas, o es la materia prima que más ha caído, y por lo tanto el impacto sobre la bolsa en Colombia es importante. Entonces, muchos colombianos con algún poder adquisitivo que tenían inversiones en acciones, pues han perdido, en este caso, como sugiere la gráfica, más o menos un 30% de su valor en lo corrido de este año. Los fondos de inversión colectiva también han perdido, aunque ustedes ven acá, lo peor fue en el mes de marzo. Muchos de los fondos de inversión tienen títulos, tienen una alta participación en títulos del gobierno nacional. Esos títulos se desvalorizaron fuertemente en el mes de marzo. La renta fija en Colombia cayó 35%, se ha venido recuperando, ya el mes de mayo ya no caía al 35%, sino apenas el 9.92%. Incluso hay algunos fondos de inversión colectiva en títulos de muy corto plazo que ya han recuperado completamente el valor perdido, pero siguen habiendo de todos modos algunas pérdidas frente a lo que teníamos hace algunos meses, sobre todo al principio del año. Y en términos de dólar, bueno, aquí les traigo el peso colombiano, como lo mencionamos, llegó en el intradía a un nivel superior a los 4.200 el 19 de marzo. Por fortuna, gracias, entre otras cosas, al papel que ha jugado el Banco de la República, proveyendo dólares a través de operaciones financieras, esa tasa de cambio se ha venido recuperando. El día de hoy llegamos a tener por primera vez en más de 3 meses una tasa de cambio cercana a los 3.600 pesos. Es una buena noticia y está explicada, como ya vemos, no solamente por la caída, el aumento en los precios del petróleo, por la caída en el riesgo que tiene Colombia, sino también porque el dólar ha venido perdiendo valor frente al resto de monedas del mundo, que es la línea color azul que ustedes ven ahí. La línea color azul muestra un indicador que se llama el DXY, que muestra el valor del dólar frente al euro, a la libra esterlina, a la corona sueca, al franco suizo, y ustedes ven que el dólar está perdiendo valor en los últimos días, y eso contribuye a que el resto de monedas del mundo se valoricen, entre ellas el peso colombiano. Las salidas de capital de portafolio de Colombia, ya vimos que era una de las características de los países emergentes. En Colombia hemos visto salidas cuando nos comparamos con el año pasado, digamos, con cifras al 15 de mayo, habían salido de Colombia 1.477 millones de dólares. En la semana anterior, el acumulado era de 1.686, lo que significa que en la segunda semana de mayo tuvimos un pequeño ingreso de capitales del exterior a Colombia, lo cual es una noticia muy positiva y significativa. Y en términos de proyecciones, pues yo creo que Fedesarrollo ha hecho el trabajo más interesante. Fedesarrollo tiene 3 escenarios. Un escenario de recuperación en B, que ya lo vimos, una drástica caída y un repunte relativamente rápido. Un escenario en W con recaída y un escenario en U, donde estamos mucho tiempo abajo y al final tenemos una recuperación. Ustedes ven ahí, la economía colombiana estaría cayendo entre 2,7% en el escenario en B y 7,9% en el escenario en U, con, digamos, muy pocos sectores con crecimiento, especialmente administración pública y defensa, por todos los subsidios que se están otorgando. El tema del sector de telecomunicaciones y información y telecomunicaciones con crecimientos positivos, y el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas con muy bajo crecimiento. El sector de agricultura también con el sector agropecuario también con un buen comportamiento, pero el resto de sectores con mal comportamiento, especialmente el sector de comercio y transporte,
el sector de la construcción y el sector de la minería. Muy bien, ya para terminar y empezar a dialogar con ustedes sobre estos temas, quería traerles esta buena noticia. Como les comento, Google está sacando un indicador diario sobre cuál es la movilidad hacia los lugares de trabajo. Claro, ellos tienen, ellos nos controlan. Nosotros somos parte de todos los días quien tenga un Android y quien también el que tenga un Apple seguramente está monitoreado en muchas de sus actividades por en grandes bases de datos. Pues aquí Google nos permite ver cómo fue la caída en la movilización hacia los lugares de trabajo en los países de América Latina. Y fíjense que Colombia tuvo una caída más pronunciada, tal vez solamente Perú y Colombia fueron los más agresivos en términos de hacer una política tan fuerte de confinamiento, pero la línea roja que nos muestra Colombia claramente muestra que en la medida en que hemos hecho una tarea bien hecha, el desconfinamiento es perceptible y en la medida en que el desconfinamiento se note, pues vamos a tener también alguna recuperación de la actividad económica en las próximas semanas. Estas cifras que les muestro acá, el último dato disponible es el del 25 de mayo, aunque aparezca ahí 21 de mayo, y nos muestra que Colombia efectivamente muestra alguna recuperación. ¿Cuál es el desafío que tenemos como sociedad en este momento? El desafío que tenemos es que mientras no exista un tratamiento o una vacuna efectiva contra el COVID, la única manera de hacer consistente una recuperación económica y controlar la expansión del virus significa que seamos disciplinados en términos de el distanciamiento social, en términos de ciertas normas de comportamiento. Eso es muy importante. El confinamiento es duro, va en contra de la recuperación de la actividad económica, pero de alguna manera es necesario. Estamos liberándonos, vamos a poder hacer más actividades. El sector de la construcción ya empezó en el mes de mayo y otras actividades han venido añadiéndose a la libre movilización. Pero es muy importante que tengamos las normas que impidan que este COVID-19 tenga un resurgimiento como el que tuvo eventualmente en Chile y que tengamos que volver a cerrar la economía. Tenemos que insistir entonces en esos elementos culturales que son básicos a la hora de definir el éxito o el fracaso en términos del tratamiento de esta enfermedad o de esta epidemia hasta que no exista una solución más definitiva. Pero en este caso, me parece que esta gráfica es muy interesante porque muestra que Colombia de alguna manera está haciendo relativamente bien la. Yo quisiera terminar ya simplemente con una diapositiva que nos muestra los niveles de pobreza que pueden darse en nuestro país. Esta es una investigación que hizo la Universidad de los Andes y este es el gran desafío que tenemos como sociedad. Este año la pobreza en Colombia probablemente estará aumentando al 43.7%. Habremos perdido más de 2 décadas de reducción de la pobreza. Y es deber de todos los colombianos, especialmente quienes más ganan y quienes más oportunidad tienen de generar riqueza, que contribuyamos a que esta sociedad que esos niveles de pobreza que vamos a ver vuelvan a disminuir en forma rápida y que los colombianos podamos ser una sociedad probablemente más cohesionada, más unida en términos de propósitos comunes. Con eso, pues yo quisiera terminar algunas de las conclusiones. Pues el tema del COVID es muy difícil de predecir. Yo soy economista, pero pues es muy difícil saber qué va a pasar finalmente con eso. Hay, digamos, posiciones muy dispares, algunos que dicen que el virus está perdiendo fuerza, otros que dicen que las mutaciones del virus pueden estar fuera de control. Lo que sí sabemos es que la curva epidemiológica y la curva económica
se confrontan. Si somos excesivamente fuertes en el términos de control de la epidemia, vamos a dañar la economía. Entonces tenemos que llegar a un justo medio y para eso tenemos que ser organizados. Existe incertidumbre sobre cómo va a ser la recuperación, si en V, en U, en W, en L. Esperemos que sea entre una B y una U. Es mi esperanza de que eso sea así. Las autoridades monetarias, incluyendo el Banco de la República en Colombia, han actuado de una manera ejemplar, con medidas novedosas, han ayudado mucho a que este proceso de recuperación sea bueno. Sabemos que la actividad económica cayó, se desaceleró muy rápidamente en el primer trimestre. Sabemos que el segundo trimestre va a ser muy duro. Las cifras que van a ir saliendo van a ser muy complejas, pero eventualmente deberíamos pensar en un segundo semestre que estaríamos recuperándonos en algo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que efectivamente en el 2021 vamos a ver una economía que va a crecer probablemente más allá del 3%, pero vamos a demorarnos algunos años, 3 o 4 años, en normalizar la situación que generó esta pandemia o que está generando esta pandemia. Pues muchas gracias, Luis David. Vuelvo a usted. ¿Qué hubo, Andrés? Acá estoy. Ahí ya nos vemos. Sí, señor, ya te estoy viendo. Espero no haberlos aburrido mucho. Para nada, todo lo contrario. Qué maravilla de información la que nos acaba de compartir, Andrés. Sabía que iba a ser así. Increíble poder tener este contenido en una conferencia al alcance de todos nosotros. Sé que para la comunidad y en general para toda la audiencia es un tema pues bien importante porque además está sustentado en estadísticas y en números, y cuando usted habla de estos temas, digamos, no da mucho espacio para la especulación y más bien queremos saber a ciencia cierta cuál es la realidad en diferentes frentes, y creo que usted lo ha logrado pues con creces, como además sabíamos que iba a ser. Acto seguido, y si usted tiene tiempo, me gustaría leer algunas de las preguntas que han hecho para ayudar a resolverlas. Entonces, si le parece, voy por la primera, y es, acá preguntan que es claro que los mercados financieros no son la economía, pero ¿por qué hay tanta variación entre ambas? Y yo lo que entiendo por esa pregunta es, no obstante los datos de la economía, digamos, son negativos en general, en tema de los mercados financieros, los índices han ido recuperándose rápidamente. Sí. ¿Por qué hay tanta variación? Sí, lo que ocurre con mucha frecuencia es que los indicadores financieros son indicadores líderes de la actividad económica. Es decir, muchas veces el comportamiento de las acciones nos permite anticipar cómo le va a ir al sector real. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que nosotros debemos interpretar, esa mejoría que estamos viendo en las acciones en las últimas semanas, precisamente como un mayor optimismo de los inversionistas sobre ese futuro. Y en la medida en que ese optimismo se consolida y crece, pues finalmente lo vamos a ver en términos de la economía. Eso se va a materializar en mayor crecimiento, en mayor empleo. En este caso particular, las variables financieras son indicadores líderes de lo que puede llegar a suceder con la actividad económica hacia el futuro. Muy bien, aquí hay otra. Preguntan, ¿cómo ve a futuro el grado de inversión en Colombia? ¿Cuándo cree que las calificadoras nos darán alguna noticia respecto a eso? Sí, bueno, ahí hay un punto, ese punto es absolutamente trascendental. Yo creo que la respuesta depende de lo siguiente. Nosotros, los colombianos, tenemos que ser muy conscientes de que el gobierno nacional está gastando muchísimos recursos en este año para enfrentar la crisis. Nos estamos endeudando, el gobierno nacional se está endeudando y el gobierno nacional va a tener que recaudar más impuestos en algún momento dado. Entonces, nadie se puede endeudar, o sea, los principios de las buenas finanzas personales son exactamente los mismos de las buenas finanzas de un país.
el exceso de endeudamiento es malo. Quien se endeuda constantemente y después de ciertos umbrales de endeudamiento, la situación se descontrola. Entonces, para evitar eso, en algún momento dado hay que generar menor gasto, que seguramente lo podríamos llegar a tener el próximo año. Si no tenemos la emergencia, el gasto del gobierno se puede disminuir, pero seguramente también vamos a tener que hacer un esfuerzo en materia de ingresos. El ministro de Hacienda ya lo anunció. El presidente fue muy claro en decir, este año 2020 no es un buen año para hablar de reformas tributarias, pero muy probable en el 2021 sí tendremos que hablar de alguna reforma tributaria. Y yo creo que el grado de inversión dependerá de la capacidad que tengamos como sociedad de entender que el Estado no es un agente externo al que se le puede pedir y pedir, que en algún momento dado todos tenemos que contribuir a que las finanzas del gobierno sean más sostenibles y que tendríamos que hacer un esfuerzo tributario para ser precisamente solidarios en momentos como este con la gente y con la población más vulnerable y más afectada por la emergencia. Muy bien, hay otra pregunta acá y es para el cierre del año 2020, ¿en cuánto está proyectando la tasa de intervención del Banco de la República y la inflación del país? Ok, muy buenas preguntas. Bueno, la inflación no va a ser un problema en el 2020. La razón es que hemos tenido una cantidad de elementos que permiten que la inflación sea baja. El último, el más importante tal vez, el gobierno nacional eliminó el impuesto al consumo. El impuesto al consumo es el que uno paga usualmente en los restaurantes. Es como el IVA, pero aplica específicamente al consumo, a las ventas que se hacen tanto en restaurantes como las ventas que se hacen a domicilios. Cuando uno pide a través de una aplicación alguna comida por fuera, viene grabada con un impuesto al consumo del 8%. Bueno, ese impuesto se eliminó y obviamente va a ejercer una presión hacia abajo. En la medida en que algunos restaurantes puedan ir abriendo con el tiempo, pues van a tener un alivio porque los precios al consumidor ya no van a estar cargados con ese IVA. Hemos visto también la eliminación del IVA a los planes de telefonía celular de menos de 71,000 pesos mensuales. Hemos visto en algunas ciudades la reducción de las tarifas de servicios públicos. Y eso está compensando los crecimientos en los precios que genera la devaluación o que generó la devaluación y que generó también la falta de oferta agrícola por la sequía que hemos tenido relativa en los últimos meses. Estamos previendo que la inflación termine en el 2020 en un nivel cercano al 1.83%, 1.85%, que es un nivel bastante bajo, es el más bajo que hemos tenido, no sé, yo creo que en los últimos 10 años. Y en términos de tasa de intervención, yo coincido un poco con la posición de Colombia no puede bajar mucho más la tasa. No somos como Chile o no somos como Perú en términos de riesgo, somos un país con más nivel de deuda, no podemos realizar una reducción de tasas tan agresiva. Yo hubiera querido que fuera más rápida, pero soy consciente de que el alcance de la reducción no es muy grande, entonces pienso que nos queda un espacio de unos 50 puntos básicos, o sea, 0.5%. De reducción en los próximos mes o 2 meses. Muy bien, voy a tomar otra más y paramos ahí porque no quiero abusar tampoco de su tiempo. Y esta pregunta es, y creo que es apropiada para su oficio, ¿cree que la cartera vencida de los bancos vaya a crecer significativamente y amenace su solvencia? Me imagino Sí, los bancos. Bueno, la respuesta tiene dos patas. Lo primero es que la solvencia de los bancos en Colombia en los últimos 3 años ha sido tal vez la solvencia más alta que hemos tenido en la historia del país. ¿Sí? Entonces, lo que yo comentaba, tenemos un sistema financiero muy sólido que es capaz de aguantar muchos meses de mal comportamiento de la economía, de muchos créditos que no se van a pagar.
y eso le va a permitir de alguna manera mantener su solvencia. Lo otro que ha ocurrido favorablemente en este caso es que buena parte de los créditos que está otorgando el sector financiero en los últimos meses están avalados, tienen la garantía del Fondo Nacional de Garantía. En la medida en que una empresa en estos nuevos créditos entre en una situación de default, no pague sus créditos, pues parte de ese crédito, buena parte de ese crédito, finalmente va a ser restituido a los bancos a través del Fondo Nacional de Garantías, de tal manera que el ahorro finalmente de los colombianos, que son quienes han puesto su confianza en los bancos, con su dinero ahí va a estar, digamos, salvaguardado. Pero efectivamente tenemos que ser conscientes de que los indicadores de calidad se van a deteriorar y que hay algunas deudas que pues es muy difícil que se paguen. Ya tenemos casos como el de una emblemática aerolínea colombiana que pues ya no va a pagar sus deudas y que pues obviamente los bancos van a tener simplemente que borrar esas deudas de sus balances. Bueno, muy bien, doctor Andrés. Nuevamente le agradecemos de que hubiera aceptado la invitación, que hubiera venido, se hubiera acercado nuevamente a nuestra asociación de exalumnos, a la cual está siempre muy invitado. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y por ahora mandarle un abrazo muy grande y saludos a la familia. No, Luis David, muchísimas gracias por la invitación. Estaré atento a cualquier llamado y bueno, a las órdenes de todos los gimnasianos y de quienes están viendo esta presentación. En su casa. Muchas gracias, Andrés. Lo mismo. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Bueno, que esté muy bien y buenas noches para todos.